Primero que todo, es importante para que podamos ejercer nuestros derechos que conozcamos la información publicada de todo este proceso. Ustedes se encuentran en la página web del FOMAC, que es una página de ustedes, es propiedad de los usuarios de los sistemas de salud y prestaciones económicas del magisterio. Ahí está publicado absolutamente toda la información relacionada con el pliego de condiciones, que es donde se determinan pues todas las características y todos los requisitos que debieron cumplir los operadores para ser merecedores de los nuevos contratos. Y aparte de eso, ese pliego de condiciones está soportado en unos anexos técnicos, que cada uno de esos 4 anexos técnicos, el número 1, 2, 3 y el 20, comprenden todos los aspectos que debemos conocer para que podamos ejercer derechos. En el anexo número 1 habla de la cobertura y el plan de beneficios. Entonces aquí tenemos toda la definición de los diferentes tipos de beneficiarios y también tenemos todos los contenidos y todos los servicios incluidos en el plan de beneficios del magisterio. Entonces digamos que si conocemos cuál es el sujeto afiliado y fuera de eso conocemos cuáles son las coberturas del seguro de salud, pues entonces no vamos a tener inconvenientes en identificar, según la condición de nuestro núcleo familiar, quién corresponde a quién es beneficiario, quién no. Muchas gracias. Quién es beneficiario, quién no, y entonces no vamos a tener inconvenientes con la declaración del estado de afiliación. De igual manera, el plan de beneficios tiene un referente muy importante, que es el sistema de salud en el régimen contributivo, pero hay que tener en cuenta que el plan de beneficios del magisterio se distingue del contributivo porque este comprende características propias de la población del magisterio. Es decir, aquí se tienen en cuenta las características etarias de la población. Más del 50% de los afiliados son mayores de 50 años. Las características y patologías que manejan en buenas proporciones son similares. Inclusive todos los riesgos de tipo laboral obviamente son relacionados con la actividad de la educación, y estas características propias obligan a que haya una mayor demanda de servicios por parte de la comunidad, y todos estos aspectos quedan contenidos en ese plan de beneficios. Aquí no hay que perder de perspectiva un elemento, y es que el sistema de salud colombiano, con ocasión de la promulgación de la Ley Estatutaria de Salud, que eso fue ya hace cerca de 2 años, esa ley introduce unos grandes cambios para que no sigamos hablando del plan obligatorio de salud o del plan de beneficios, sino que ahora tenemos un plan de beneficios que involucra todas las tecnologías y servicios que correspondan a procedimientos y servicios que requiera la población, pero que le genere una mejora en su condición de salud. Es decir, todo aquello que no tenga impacto ni sea contundente en el mejoramiento de la condición de salud de la población no estaría incluido en este plan de beneficios. Entonces, por eso se dice que todos los servicios que estén implícitos en el plan es porque corresponden a estas características que les explico, y lo que no esté contenido, entonces hay un proceso de determinación de las exclusiones, que es un proceso que surge de un proceso de participación ciudadana que lidera el Ministerio de Salud, y que ustedes la semana pasada observaron los titulares en los principales diarios del país, que está en curso una resolución que excluye 44 tipos de procedimientos y tecnologías que la población estaba recibiendo, pero que no cumplía con estos criterios de costo-efectividad y de beneficios en la recuperación de los pacientes. Entonces, todo lo que le ocurra al sistema de salud es correspondiente para el proceso de salud o el régimen de salud del magisterio, no obstante que seamos un régimen especial. Es decir, cuando se dé una exclusión de alguna tecnología, automáticamente se entiende por excluida en el plan de beneficios del magisterio.
porque la característica con el plan de beneficios del magisterio, como la decía, son los riesgos que ocasionan la enfermedad. Ahí sí tenemos unas grandes diferencias, pero lo que es las coberturas como tal, pues ahí sí no hay ningún tipo de diferencia con ningún sistema de salud. Es decir, el individuo, independientemente de su capacidad económica o de su capacidad de pago o de su actividad, siempre va a recibir los mismos servicios de salud que cualquier ciudadano. Es decir, no importa si yo cotizo sobre 2 salarios mínimos o sobre 10 salarios mínimos, me van a atender igual porque tengo derecho a una cobertura de un plan de beneficios. En el caso del magisterio opera algo similar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y también hay que tener en cuenta que las exclusiones, la Corte Constitucional expresó también en estos días que todos aquellos procedimientos y tecnologías que se excluyan, pero que los usuarios demuestren de que son importantes y necesarios para mantener la calidad de vida, pues entonces tienen que ser revisados para que estas exclusiones no afecten los niveles de calidad de vida de las personas. Voy a poner un ejemplo extremo de lo que no debe ocurrir y uno de lo que sí debería ocurrir: el tema de los pañales. Resulta que los pañales surgen por un mandato de una orden judicial, pero el juez no tiene por qué saber cuántas pacas de pañales requiere un usuario, y las pacas de pañales que requiere un usuario van a depender de su condición de salud. Si es un usuario que tiene una patología, una persona de la tercera edad que tiene Alzheimer, que tiene problemas de incontinencia urinaria, pues probablemente requiera más pañales que un adulto mayor que no tenga esas condiciones. Y el que tenga más o menos no es la preocupación. El problema es que el que no necesite tantos, le entreguen tantos que eso se vuelva un desperdicio, porque los excedentes o los desmanes para un usuario van a resultar en restricciones para otros usuarios. Entonces lo que se busca es que haya un punto de equilibrio. Entonces la Corte Constitucional dice que todos los casos hay que revisarlos uno a uno, y pues esto ya es una responsabilidad de los diferentes aseguradores y operadores del sistema de salud. Como hay temas que rayan ya más bien es como en la avaricia, y es que uno entra a un baño de una institución de salud y resulta que no hay papel higiénico. Entonces un servicio esencial, un servicio sanitario. ¿Acaso en las instituciones educativas no suspendemos clases si se va el agua? Si se va el agua no hay baños. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Bueno, pero el deber ser, me refiero al deber ser. En términos de lo sanitario, ¿qué hacemos? Entonces, tampoco hay que polarizarnos, y no lo hablo por ustedes, sino por las instituciones, porque hay que respetar unos derechos a la humanización de la atención. Una toalla higiénica, un pañal, un pañito húmedo, un jabón puede significar grandes cambios sustanciales en la condición de calidad de vida de un individuo, y eso es lo que hay que entrar a mirar cuando uno presta servicios de salud con humanización. Entonces este es un elemento que la Corte Constitucional pues dice que le pongamos cuidado a las entidades operadoras del sector salud, y obviamente el magisterio no sería ajeno a esta condición. Bueno, eso de una parte. De otra parte tenemos un anexo número 2 que contiene todos los componentes de la administración y la contratación de los servicios de salud. Entonces, como vamos a ver en la presentación, el modelo de salud, más adelante vamos a ver en detalle de qué se trata y demás, se vuelve realidad a través de la articulación de la prestación de los servicios. Y en esta ocasión no solamente fue determinar un modelo de salud, sino que ese modelo de salud debe tener unas características para que el servicio sea prestado con unas condiciones tales que contribuya al mejoramiento en la accesibilidad y la oportunidad. Y la accesibilidad al servicio y la oportunidad están directamente relacionadas con la oferta de servicios que otorgue un prestador o un operador a la comunidad objeto. Es decir, cuando yo no tengo mucha oferta, voy a poner un ejemplo. Todos los días me llega al consultorio 50 pacientes, pero yo solamente tengo 2 médicos, y el estándar de atención por cada médico es de 20 a 30 minutos la consulta.
Quiere decir que un médico, en el mejor de los casos, bien trabajado, me puede manejar no más de 18 a 20 pacientes al día, ¿de acuerdo? Pero si me llegan 50, quiere decir que si tengo 2 médicos, me falta tiempo para 10 pacientes. Entonces son 10 pacientes que, ¿qué va a pasar? No se pueden atender. Entonces esos pacientes quedan para el día siguiente. Pero el día siguiente vuelven a llegar 50, también me faltan 10. Ya no me faltan 10, me faltan 20. Y voy aumentando, y voy incumpliendo. Quiere decir que si yo no tengo oferta de servicios con personal y con infraestructura suficiente, necesariamente tengo que comenzar a negar servicios. Y la negación de servicios es que en la mayor parte de los casos, una cita de medicina especializada me la pongan a 3 meses, o una programación de una cirugía me la pongan a unos plazos que no son acordes a la condición de salud de la persona. Entonces, esto obligó a que en los componentes del modelo se determinara que los prestadores tenían que ofrecer una red de servicios, que más adelante vamos a hablar de ellas, con unas condiciones tales que permitan garantizar accesibilidad y oportunidad en la atención. Entonces, todo eso que les estoy diciendo está contenido en ese anexo número 2. Y en el anexo número 3 está toda la filosofía, el enfoque, las estrategias de lo que debe ser el modelo de atención en salud que debe recibir la comunidad del magisterio para los próximos 4 años. Y vamos a ver también en detalle de qué se trata. Y en cuarto lugar tenemos el anexo número 20, el cual contiene las actividades relacionadas con el sistema de salud y seguridad en el trabajo, en lo que tiene que ver únicamente con la prestación de servicios de salud con ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Porque los contratos que iniciaron el 23 de noviembre solo contienen esa cobertura, la cobertura asistencial. Es decir, atender a las personas si tienen un accidente de trabajo, darle tratamiento a las personas si tienen una enfermedad profesional, continuar con los tratamientos de enfermedad profesional que ya estén calificados, hacer procesos de valoración de capacidad funcional y determinar nuevos sujetos objeto de pensiones de invalidez o de indemnizaciones. Únicamente eso. Todo lo que tenga que ver con la labor de promoción y prevención de la salud y la seguridad en el trabajo, que era lo que antes conocíamos como salud ocupacional, no hace parte de los contratos que iniciaron el 23 de noviembre. ¿De acuerdo? Todas esas actividades que se hacen en las instituciones educativas, que se hacen mediciones de luz, de ruido, campañas de visiometrías, espirometrías, programas de manejo de riesgos epidemiológicos según patologías laborales, en fin, todas estas actividades de tipo preventivo o de tipo de promoción de la salud, eso van a ser objeto de otros contratos, como vamos a ver al final de la presentación que les tengo preparada. Y en último lugar tenemos dos componentes importantes, que eso es importante para resolver inquietudes. Entonces ya existe un manual del usuario en donde uno puede ver las características de los beneficiarios, puede ver las características de los servicios de salud, información relacionada con las coberturas, etc. Y esa información junto con las preguntas más frecuentes pues me permiten a mí de forma directa enterarme de cómo es que opera este nuevo modelo de servicios, y toda esa información está disponible. Yo cogí la semana pasada, la descargué, la imprimí, es esta cartillita, esto me costó 7,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes la imprimen, la guardan, la leen, la rayan, anotan, etcétera? ¿Qué van a sacar de ganancia? Van a conocer sus derechos. Aquí están sus derechos y están publicados. ¿En dónde están publicados? En esa página web, fomac.gov.co. ¿De acuerdo? Ese es como el primer comentario, porque de ahí surge todo lo que les voy a contar a continuación y lo que ustedes se van a informar en días subsiguientes, porque estos son los referentes técnicos. Es decir, nadie se inventa nada nuevo, todo ya está escrito. Por favor, la siguiente. Muy bien, entonces vamos a iniciar hablando del modelo
de prestación de servicios. Primero que todo hay que hablar que este modelo parte de una estrategia, que es la estrategia de atención primaria en salud, las siglas son APS, y es una estrategia que busca articular toda la prestación de los servicios de salud, tanto de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, como la fase de recuperación, desde los primeros niveles de atención. Eso significa que cuando yo desarrollo actividades de tipo preventivo y también actividades de tipo curativo, estoy trabajando dos comunidades de usuarios diferentes. Es probable que esté trabajando en beneficio de población que todavía no ha desarrollado una patología que lo obligue a un tratamiento de ciertas características. Es probable que esté enfocado hacia la población que está en estado de salud aceptable, pero también es probable que tenga algunas personas que ya estén manifestando algunas condiciones de riesgo que luego se van a convertir en patologías o en enfermedades crónicas que después nos van a obligar a tratamientos costosos, a intervenciones costosas y obviamente a desmejorar los niveles de calidad de vida de cada individuo. Entonces, si a mí me echan la historia de la promoción de la salud, entonces yo lo que espero que me digan es: bueno, señor Rocha, ¿usted cómo va a lograr asimilar o adherir estilos de vida saludable? ¿Cómo logro que usted se cuide en su nutrición? ¿Cómo logro que usted se concientice que tiene que hacer deporte? ¿Cómo logro que usted encuentre en que los buenos hábitos de vida lo que van a hacer son los ahorros en términos de la calidad de salud de su vejez? Entonces, eso requiere una actividad de información, de charlas. Ahí no me van a dar medicamentos, no existe una pastilla para crear la motivación para que las personas se cuiden, porque si esa pastilla existiera ya estaría agotada, ¿de acuerdo? Pero sí existen prácticas educativas y de capacitación que permiten que las personas, contando experiencias exitosas, compartan dichas situaciones con una comunidad determinada y cada uno de nosotros determina qué de utilidad nos sirve para mejorar nuestra condición de vida. Entonces, son temas muy de tipo educativo. Y lo educativo, para que lo podamos adherir, necesitamos que sea interesante, atractivo, no que sea aburridor. Ojalá no se aburran con la charla mía, procuraré que no se aburran, pero la idea es que no sea tedioso, que no sea, como dicen los muchachos, un ladrillo, ¿cierto? Sino que sea algo que genere interés. Entonces fíjense en que la promoción de la salud no significa que me den medicamentos, ni que me saquen muestras de sangre, ni que me hagan nada, mientras que la prevención de la enfermedad sí significa caracterizar el riesgo de los individuos. Entonces la estrategia APS parte de eso. Primero vamos a contarle a la gente cómo lograr unas buenas condiciones de salud gracias a la conciencia del autocuidado, y en segundo lugar vamos a comenzar a trabajar en prevención de la enfermedad a través de diferentes tipos de intervenciones, pero con un objetivo claro. En el primero, en la promoción, el objetivo ¿cuál es? Educar a la población. En el segundo, que es la prevención, es caracterizar el riesgo que puede estar generando un individuo en cualquier etapa de su ciclo vital. Entonces yo aquí siempre hago una pregunta: ¿quiénes de los aquí presentes tenemos problemas de hipertensión arterial? Alcemos la mano. ¿Listo? ¿Quiénes tenemos problemas de nutrición? O sea, que tenemos temas de obesidad. Alcemos la mano. Por ahí dicen, ¿sí? Los señores, ¿quiénes nos hemos hecho últimamente el examen de próstata? ¿Quiénes no nos lo hemos hecho? Bueno, entonces, si vamos sumando cada uno de los que alzaron la mano,
vamos encontrando que en este salón podríamos distribuir en una parte las personas que tienen ya sospecha de hipertensión arterial, en otras personas que pueden tener riesgo cardiovascular, en otro lado los que tienen problemas de obesidad o de problemas osteomusculares, etc. Y vamos a determinar unas coincidencias en los síntomas y en las patologías que están desarrollando. Entonces, la estrategia de APS busca que se pueda caracterizar el riesgo de las diferentes comunidades. Y cuando yo sé de qué se me enferma la gente, entonces ¿yo qué puedo hacer? Como institución de salud, ¿qué puedo hacer? Ayúdenme, que se me olvidó. Me dio Alzheimer. Puedo estructurar programas de intervención de riesgo. Por ahí me concentraron eso. Entonces yo puedo comenzar a trabajar actividades propias de los pacientes con hipertensión, actividades propias de pacientes de cierto grupo etario. Puedo comenzar a hacer intervenciones propias de ciertas patologías. Eso es lo que se busca con esta estrategia. Quiere decir que tenemos que articular todos los servicios, pero también tenemos que determinar cuál es la puerta de entrada de esos servicios. Porque nosotros como usuarios no podemos decidir, yo amanecí esta mañana con un dolor en la cadera y entonces yo decido que necesito una cita donde el otorrinolaringólogo. ¿Será que me equivoqué? Era Poró, ¿no? Pero no era un otorrinolaringólogo. Entonces yo ahí me equivoqué. Yo necesito que alguien me oriente. Entonces, en lugar de yo decidir y pedir una cita, y pido la cita y le quito el turno a otro, y yo no estoy necesitando el otorrino, entonces yo voy donde el médico general, y el médico general me revisa y me dice: señor Rocha, usted necesita decir donde otro médico. Sí, pero no el otorrino, ¿de acuerdo? Entonces todo tiene que tener un orden, y el orden significa que hay una puerta de entrada para el acceso a los servicios de salud, y de eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es la estrategia, y ahorita vamos a ver en detalle unos ejemplos que significan lo que yo les acabo de contar. En segundo lugar, el modelo de atención tiene un enfoque de medicina familiar y salud comunitaria. Este tema no es nuevo, ustedes ya lo habían escuchado, y lo habían escuchado desde hace muchos años, y esa era la insignia del sistema de salud del magisterio, el enfoque de medicina familiar. Solo que en el país no teníamos la oferta de profesionales suficiente, estoy hablando de hace 10, 15 años, que fueran especialistas en medicina familiar, y los pocos que había no necesariamente eran de nacionalidad colombiana. Ustedes saben que principalmente los médicos cubanos eran los que tenían las escuelas de medicina con enfoque familiar. Entonces aquí en Colombia llegaron algunos de estos personajes en intercambio y trataron de hacer algo, pero no significaba eso que íbamos a tener el recurso médico idóneo al servicio del magisterio para que se desarrollara el programa como debía ser. Lo que teníamos era una interpretación y adaptación de lo que se quería hacer. En cambio ahora muchas facultades de medicina del país están sacando promociones de este tipo de especialistas. Entonces, en este momento vuelve a ser relevante y pertinente que el enfoque, que la estrategia APS se acompañe del enfoque de medicina familiar. Y aquí, ¿qué vamos a lograr? Promover estilos de vida saludables, fomentar la acción multisectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria. Y esto tiene un sentido. En la casa, ¿quién manda? ¿El hombre o la mujer? La mujer, ¿cierto? Por ahí me decían que no, que el que manda es el hombre, que el hombre es la cabeza del hogar, pero que la mujer es el cuello. Yo no entendí eso, ¿por qué lo decían? Ustedes después lo entienden. Resulta que el núcleo familiar tiene, como toda organización, como todo clan, como todo grupo, tiene unos roles específicos. Pero resulta que esos roles también se presentan en la sociedad. Y así como hay roles, hay responsabilidades. Y así como hay responsabilidades, también hay deberes y también hay derechos.
Entonces resulta que si un gobierno no le pone cuidado al agua potable y tenemos una comunidad que tiene serias deficiencias de acueducto y alcantarillado, entonces ¿qué estamos generando para los niños menores de 5 años? Enfermedades diarreicas, ¿cierto? Y eso es una de las patologías que fácilmente se pueden intervenir, pero no le corresponde a un asegurador o a un prestador resolver el tema del acueducto y alcantarillado de un municipio. Entonces ahí es cuando se necesita la acción multisectorial. Quiere decir que hay unas condiciones de entorno que podrían ser intervenidas por agentes que no necesariamente sean los responsables de brindar o garantizar la atención en salud de una comunidad. Aquí tenemos la participación de una entidad territorial, que es la alcaldía, la gobernación, el distrito, ¿de acuerdo? Y ellos deberían involucrarse en todo este proceso. Entonces aquí vale la pena hacer otro comentario. Colombia está implementando a raíz de la ley estatutaria también un modelo de atención en salud y tiene una política de atención integral en salud, que es lo que se llama país, y también está determinando una forma de prestar los servicios a través de redes integrales de servicios de salud, que son los RIAS, y hay una cantidad de siglas para aquí y para allá, como somos buenos los colombianos para inventar. Pero el tema es que la salud ya dejó de ser un tema sectorial, ahora es un tema intersectorial, multisectorial, y por eso el enfoque como tal debe comprender también la participación de los diferentes agentes involucrados en la generación de los riesgos de salud. La siguiente, por favor. Esta diapositiva significa todo lo que se debe hacer en cuanto a la estrategia de atención primaria en salud. Y miren que la primera actividad tiene que ver con garantizar los servicios de atención primaria como puerta de entrada y que se complemente con atención especializada y protección social y adoptar mecanismos de coordinación e integración. Quiere decir que debo tener el enfoque, debo tener la oferta de servicios y la oferta de servicios debe ser suficiente para que me permita la integralidad de la atención. Y si yo logro esas cosas, ¿qué estoy haciendo? Garantizar la atención en salud. Y si yo estoy adoptando mecanismos de coordinación e integración, quiere decir que el usuario no tiene por qué enterarse de cuáles son los procesos y procedimientos para resolver alguna situación de salud, sino que él va a tener un acompañamiento en toda la gestión del servicio de salud por parte del operador, por parte del prestador, que es como debe ser, para que no me ocurra lo que yo decidí, que me voy donde el otorrino cuando me está doliendo la cadera, ¿de acuerdo? Entonces ese primer componente obliga a que los operadores, cuando desarrollan la estrategia APS, tengan unos mecanismos de coordinación de la prestación del servicio, que más adelante vamos a hablar de ellos, que tengan unas redes de servicios integrales que cubran los diferentes niveles de complejidad, desde la baja complejidad hasta la alta complejidad, y obviamente una cobertura tal que contribuya a las condiciones de acceso y por lo tanto a la oportunidad en la prestación de los servicios. En segundo lugar, el operador debe tener la capacidad y debe realizar procesos que le permitan caracterizar los riesgos de la población. Entonces, cuando yo les pedí que alzaran el molamano, yo estaba haciendo un ejercicio de caracterización. Yo aquí conté exactamente quiénes tenían hipertensión arterial y exactamente quiénes tenían esto. Pero el asegurador no lo puede hacer así, el operador no lo puede hacer así. El operador tiene que conocer la condición de salud de toda la población. Por favor, síganme todos para que no nos perdamos, porque entonces yo me pierdo si los veo en otras cosas. Y la idea es que todos salgamos de aquí con el conocimiento. Entonces, el operador debe estar en capacidad de acercarse a la comunidad, y en este caso es a las instituciones educativas y a los grupos familiares, para que comience a identificar de qué se está enfermando el grupo familiar, cuáles son las condiciones socioeconómicas y las características sociodemográficas a alguna condición o situación de salud. Entonces,
Caracterizarlos no es solamente álcenme la mano y yo los cuento, porque lo que los conté exactamente era pura mentira mía. Aquí tenemos que levantar es un instrumento que se llama historia clínica, o se llama resumen de historia clínica, o se llama ficha de caracterización de riesgo en salud, como lo querramos llamar. ¿Quiénes han tenido aquí póliza de medicina prepagada? ¿Quiénes han tenido? Les tocó llenar un formulario que tenía que decir de que se ha enfermado los últimos años y todo eso, una declaración de salud. ¿No les tocó? Estuvieron de buenas. Eso le tocó no llenarlo, y sobre eso le determinan a uno los antecedentes. O cuando vamos al médico y el médico nos pregunta, señora, señor, cuénteme de los antecedentes de salud de su familia. Entonces uno cuenta, no, pues mis abuelos se enfermaron de esto, mi tatarabuelo le dio tal enfermedad, tengo un hermano que tiene tal situación, etc. Entonces él comienza a construir una caracterización de riesgos que podría ser sujeto una persona, y por lo tanto le ordena unas pruebas paraclínicas, unas pruebas diagnósticas para descartar que no esté siguiendo la misma condición de salud que sus familiares. Eso significa caracterizar el riesgo. Entonces, si hacemos el ejercicio juicioso y le preguntamos a cada persona aquí presente sus antecedentes, de qué se ha enfermado, de qué lo han operado, qué tratamientos, qué medicamentos, etcétera, entonces van a salir unas comunidades de ciertos riesgos, algunos no tan complejos como los de otros, y entonces el operador va a poder estructurar programas de intervención de riesgo para tratar adecuadamente y con impacto a estas comunidades. Eso lo tienen que hacer los operadores de los nuevos contratos. Esa es la segunda característica. La tercera característica es que debe haber un modelo efectivo que busque la calidad del servicio y obviamente logre también el equilibrio entre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y que logre de igual manera la articulación con la fase curativa. Entonces aquí tenemos un elemento que, si tenemos un modelo adecuado, que se sepa qué se presta al individuo, qué se presta a la comunidad, qué corresponde a la curación y qué corresponde a la promoción, pues hacemos más efectiva la prestación de los servicios, y no le vamos a mandar pruebas diagnósticas a personas que no lo necesitan. ¿Me explico? Yo no le puedo mandar unos exámenes a una persona que no tenga el riesgo de cierta patología. Entonces sería innecesario. ¿Para qué gastar dinero en eso? Perdón, ¿y por qué a todo el mundo le dan diclofenaco, acetaminofén? Bueno, ahorita vamos a tener una sesión de preguntas y vamos a tratar de resolver eso, y para eso le tengo una respuesta. Esa es como la tercera estrategia. Tengamos en cuenta, compañeros, que esta explicación es desde FECODE, no es desde el prestador. Esta explicación de los términos es cómo FECODE intervino en el nuevo modelo del sistema de salud para nosotros. Por lo tanto, no hagan preguntas que sean del prestador, porque el prestador es el que tiene que responderlas, o si no las tiene los previsores. Bueno, vamos a ordenar esto, por favor. La idea es que no nos desorganicemos. La idea es que vamos a hacer una sesión de preguntas. Cuando yo termine, la idea es que las redactemos, las resuelvo todas, y con eso salimos todos con las inquietudes resueltas, y nos llevamos el conocimiento completo. Es que son tres procesos. Uno, que conozcamos, porque este proceso inicia ahora, del 23 de noviembre para acá, con este nuevo modelo de contratación. Desde FECODE y nosotros desde la DI tenemos que tener los referentes, cómo vamos a caminar. Va a haber una capacitación con ustedes, con el prestador. Bueno, y no solamente hay que decir que desde FECODE, porque es que este tema es público. Este es un tema que los referentes se los presenté en las diapositivas iniciales, y obviamente aquí hay mucho que aprender. Yo entiendo que uno a estas alturas del partido manifiesta un gran desgaste con la situación de la prestación de los servicios de salud, y las expectativas están dadas desde hace mucho tiempo.
A mí me faltó decir algo que siempre lo digo en la parte introductoria, y es que fueron casi 2 años para poder seleccionar los nuevos operadores. Si es que se puede decir nuevos operadores, ¿no? Ustedes saben por qué lo digo. ¿De acuerdo? Pero sí fueron 2 años arduos para lograr que se diera el resultado y que se adjudicaran 8 de las 10 regiones. Porque el año pasado iniciamos la primera licitación, proceso de selección 002 de 2016, que fue declarado desierto en enero de 2017. Y en abril de este año inicia el proceso de selección 002 de 2017, que por fin tenemos 8 de los 10 operadores. Y hay 2 regiones que en este momento están en licitación pública, para que en febrero del otro año estén seleccionadas y contratadas, y el 1 de marzo comiencen los servicios de salud para los Santanderes y para la región de Boyacá. ¿De acuerdo? Entonces, en todo este devenir, mal contados, los contratos anteriores estuvieron en calidad de prórrogas durante cerca de 2 años, porque los contratos finalizaron el año pasado entre abril y mayo. ¿De acuerdo? Y desde ese entonces venían siendo prorrogados, y la prórroga significaba que ante la inminencia de la adjudicación de los nuevos contratos, los operadores hicieran de las suyas y no cumplieran con la promesa de valor y comenzaran a represar servicios. ¿De acuerdo? Y todo ese desgaste lo han vivido los usuarios del sistema del Servicio de Salud del Magisterio. Entonces, aquí hay de todo, y aparte de eso, hubo una problemática, y es que no había forma de poner en cintura a los operadores, porque tampoco teníamos un régimen sancionatorio que fuera tan bien estructurado que permitiera lograr ese cometido. Entonces los operadores sencillamente no cumplían con los servicios contratados, se les imponía como solución un plan de mejoramiento, no cumplían el plan de mejoramiento y volvían a presentar un ajuste al plan de mejoramiento, y en eso se lo pasaban 10 meses y no se podía hacer nada contra ellos. Entonces había falta muchos elementos, habían deficiencias en la forma de contratación, en el régimen de contratación, en el régimen sancionatorio, en el modelo de atención en salud, en el modelo de prestación de los servicios de salud, etcétera. Grandes deficiencias. Entonces lo que se pretende que inicie bien desde noviembre 23 es una etapa en la cual debe mejorar sustancialmente todo esto que estoy comentando, y por lo tanto los usuarios sientan que el servicio ha mejorado y que por lo menos las condiciones. Esas cosas no se dan chasqueando los dedos, porque hasta ahora llevamos cuántas semanas con el nuevo proceso, y los operadores tienen un plazo para terminar de implementar todo lo que ofrecieron, todo lo que prometieron. Entonces tenemos que ser, pues digamos, muy asertivos y comenzar a mirar cómo se va desarrollando esto, e infortunadamente no podemos seguir comparando cómo prestaron los servicios en el pasado, porque ahora viene una nueva etapa que, como vamos a ver, se cumple o puede hasta terminar el contrato un operador. Entonces las reglas del juego cambiaron y por lo tanto las condiciones de servicios deberían mejorar. En cuarto lugar, para continuar con la presentación, todo este tema de caracterizar riesgos, hacer articulación entre los servicios, manejo de redes y demás, esto significa que haya mucha información, y para que haya mucha información, el dato se vuelve información cuando hay forma de difundirlo, y la difusión de la información se hace a través de canales de comunicación. Entonces para eso tenemos que utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones, las llamadas TICs, al servicio de la prestación de los servicios de salud. Entonces el modelo como tal involucra e incorpora los servicios de telemedicina, de forma tal de que en regiones apartadas se puedan tener interpretaciones y complementos a la fase diagnóstica, sin que haya la necesidad de que haya un médico especialista en cada municipio de nuestro departamento, porque ustedes saben que en los municipios más alejados
escasamente tenemos un centro de salud local que solamente tiene médicos generales, de pronto tiene odontólogos generales, de pronto tiene enfermeras, pero no tenemos médicos especialistas. Y de pronto sí se pueden tomar exámenes de laboratorio, imagenología, que si tuviéramos un especialista que la pudiera leer a distancia, ese concepto se lo podría trasladar al médico general para que complemente toda la fase de diagnóstico. Y eso está al servicio de la comunidad a través de las telecomunicaciones. Yo he ido a servicios médicos donde la historia clínica la tienen en un sistema unificado. Y no importa a qué institución de esa red yo vaya, toda la información de todos los procedimientos y todos los resultados está incorporado en un solo documento y que lo puede leer el médico que me esté tratando. Y si esa red de comunicaciones se daña, el señor médico puede entrar a través de su smartphone y puede consultar la historia clínica por el celular con su plan de datos. ¿Y la telemedicina cómo funciona? De la misma manera. Ya no revelan en los laboratorios la placa del rayos X. Yo creo que ustedes eso lo sabían, porque hay que ser amigables con el medio ambiente. Entonces ya no están utilizando esos químicos de fotorrevelado y toda esa magia para sacar la imagen de la radiografía. No, el aparato la toma y automáticamente manda esa imagen digital al área de lectura e interpretación para que luego el resultado fluya por el mismo medio hacia el médico tratante. Y eso se hace en el ámbito ¿de qué? De una clínica. ¿Y eso se hace cómo? Pues porque hay un cablecito que se llama cable de datos o la red, ¿de acuerdo? Saquemos ese concepto al espacio. La red sería las comunicaciones inalámbricas, lo que son los llamados datos que todos tenemos, y a través de esas redes de datos navegan esas imágenes y esos resultados. Y un médico especialista puede consultar eso cuando está montándose en el avión o cuando está antes de ingresar a una cirugía, etcétera. Cada quien organiza su horario como pueda, pero resulta que esa capacidad, ese poco tiempo de ese especialista es demasiado valioso para una región alejada, porque entonces sale el concepto del médico especialista. Entonces el médico ginecobstetra evalúa la ecografía de la señora que tenía amenaza de preeclampsia o de cualquier situación que afectara o pusiera en riesgo la condición de salud del neonato, y entonces pueden intervenir de una manera adecuada y no hay que trasladar a la señora en una ambulancia no sé cuántas horas para que llegue a la ciudad más cercana para que alguien le ayude a interpretar el examen que el señor lo pudo mirar desde su computador. ¿De acuerdo? Eso es la telemedicina, eso no es nada extraño, pero eso está vinculado como una de las estrategias APS, y obviamente eso es en la fase curativa. En la fase preventiva y de promoción, pues si tenemos la caracterización del riesgo de la población, podemos hacer estadísticas y podemos hacer informes que permitan caracterizar el riesgo y por lo tanto determinar intervenciones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Que la prevención secundaria debe estar orientada hacia los principales riesgos según el perfil de los usuarios. Entonces, ese ejercicio que hicimos acá de alzar la mano y demás tiene que ver con esta diapositiva. Ustedes ven aquí unas barras, que la barra más alta habla de la HTA, que es la hipertensión arterial, y hay un número, cerca de 70.000, hay como ese número, y tenemos otras 4 patologías. Tenemos la dislipidemia, la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal crónica, y la característica de esto es que los números son menores, 32.000, 18.000, 11.000, 1.000, pero resulta que el nivel de cronicidad o de criticidad de esas patologías es inversamente proporcional a la cantidad. Es decir, si tenemos 1.000 enfermos renales crónicos, significa que tenemos 1.000 personas en qué condición. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? O sea que tiene que estar conectado a una máquina. ¿Se puede ir de vacaciones cuando se le antoja?
No, se podría ir de vacaciones si donde en su destino le van a hacer la diálisis, ¿cierto? Entonces la vida le cambió a esa persona. Pero resulta que esa persona, para ser enfermo renal crónico, tuvo primero que ser hipertenso. Y de pronto tuvo que haber sido diabético. No, de pronto no, sí. Porque es que el diabético, el que tiene problemas de hipertensión, generalmente tiene problemas de glicemia. Y cuando uno le detectan la glicemia alta y dicen que usted es diabético tipo 2 o tipo 1, también lo mandan donde el oftalmólogo. Y el oftalmólogo comienza con unos aparatos y unas luces y le quiere mirar uno, sacar los pecados allá dentro del ojo, y comienza a mirarle, y lo que pasa es que está revisando cómo está la función sanguínea en el ojo. Y entonces va a determinar si la persona ya está presentando retinopatía, y si tiene la retinopatía significa que la persona ya está generando problemas en los vasos sanguíneos, y lo que esté viéndose en el ojo es igualito a lo que está pasando en el riñón. Entonces cuando uno va al oftalmólogo, que el oftalmólogo le diga: señor Rocha, usted está perfecto, no hay ningún problema, pero el día que a mí me diga ya está generando esta situación, yo ya comienzo a deprimirme porque yo ya sé que tengo un problema renal, y cuando tenga el problema renal, entonces me vuelvo enfermo renal crónico, ¿de acuerdo? Y la carreta de la diabetes no se las tengo que echar, porque cuando a mí me detectan la diabetes hay que ir al nutricionista, hay que hacer deporte, hay que tomar medicamentos de por vida. Entonces me vuelvo un paciente crónico y adquiero riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces, para no alargar más la escena de terror, si yo uno las patologías, estoy generando un síndrome que se llama el síndrome metabólico. Y resulta que los números que hay en esa diapositiva, 70.000, 36.000, 10.000, no sé qué, eso suma más o menos 130.000, 140.000, y son 140.000 usuarios del servicio de salud del magisterio en el año 2014. Entonces, el doctor Félix Martínez, que es el médico que elaboró el modelo de salud, él dice que al corte del 2017 esa cifra puede ascender a 170.000 personas. Quiere decir que si son 170.000 personas y tenemos cerca de 900.000 usuarios en el sistema de salud del magisterio, estamos hablando de ¿qué porcentaje? ¿Quién me ayuda con la calculadora? 17 a 90, nos está dando como el 20% o el 15% de la población. Entonces esa población ya tiene unas patologías y unos riesgos declarados. Por lo tanto, se vuelve inherente e importante establecer programas de intervención de riesgos para el síndrome metabólico. Y para que lleguemos a eso, nos tienen que hacer pruebas, nos tienen que hacer no tratamientos, sino pruebas paraclínicas, nos tienen que actualizar los estudios de forma tal de que se pueda confirmar o no si yo hago parte de esos riesgos o hago parte de otro tipo de riesgos de patologías. Y eso es lo que se busca hacer con el modelo de atención en salud. Los operadores van a tener que hacer una identificación de los riesgos de la población para incluir en los programas de intervención de riesgo a las cohortes de pacientes de las demás patologías. ¿De acuerdo? Entonces aquí el tema se vuelve importante en que se articule la información para poder lograr tratamientos integrales para las personas en función de los riesgos propios. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos otros componentes del modelo: la promoción y la prevención, el énfasis del autocuidado, ya lo expliqué suficientemente. Tenemos los grupos de riesgo, lo acabo de explicar, y tenemos la incorporación de las TICs como complementación diagnóstica y apoyo técnico administrativo. Eso también ya lo expliqué. Entonces tenemos algo que no es totalmente novedoso, y es la creación de los comités departamentales de evaluación y seguimiento de los servicios de salud. Este tema es muy importante porque esta instancia, si bien ya existía, es una instancia que en primer lugar está en capacidad de caracterizar cómo se están prestando los servicios en un departamento y por lo tanto en una región. Y allí tenemos participación como veedores, ahí tenemos participación, y ahí es donde está la importancia, porque si yo soy veedor de salud
y puedo comenzar a caracterizar cómo se están prestando los servicios en los diferentes municipios y poder llegar a conclusiones de prácticas en el departamento, pues yo puedo llevar esos hallazgos documentados a este comité, y en ese comité también va a estar sentado el prestador, también va a estar sentado la entidad territorial de salud, va a estar sentado la entidad territorial de educación, va a estar sentado la fiduprevisora con la supervisión. Entonces, por lo tanto, es un primer llamado de alerta al operador, porque tiene que resolver algo que se está presentando durante la prestación de los servicios de salud. Entonces, aquí tenemos una instancia que se mantiene bajo la figura de los comités departamentales de evaluación y seguimiento de los servicios de salud. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces ahora hablemos ya en la práctica cómo va a ser el acceso a los servicios. Entonces aquí tenemos la aplicación de varios principios. Hay que comenzar a pensar que la salud no debe estar limitada por las fronteras geopolíticas. Es decir, no podemos pensar que solo estamos en el ámbito del departamento del Huila. Resulta que estamos en el ámbito de la región del Tolima y del Huila, y que estos dos departamentos tienen una capacidad de oferta de servicios que está en capacidad de resolver la mayor parte de las necesidades de servicios de salud de la población del magisterio, pero que hay otros servicios que no se pueden prestar en el departamento del Tolima ni en el departamento del Huila. Entonces yo voy a poner un ejemplo. ¿Dónde recuerdan ustedes que se hacen los principales trasplantes de órganos en el país? Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga. Bucaramanga es muy importante en lo cardiovascular, ¿cierto? Entonces, como que las ciudades se han ido especializando en ciertos tipos de trasplantes de órganos. Entonces, de pronto eso no lo tenemos ni en el Tolima ni en el Huila. De pronto tenemos un caso puntual de reemplazos de cadera, no sé, algo puntual en estos departamentos, pero vamos a tener que acudir al resto del país para lograr la integralidad del servicio. Entonces ahí aplica el primer concepto, que es el principio de contigüidad. El principio de contigüidad lo que busca es que los usuarios sean atendidos donde existan servicios disponibles. Quiere decir que en los municipios de residencia, en el municipio más alejado, probablemente no tengamos todo el portafolio de servicios que requiere un ser humano, un individuo, y para movernos de un municipio al otro aplicamos el principio de contigüidad. Letra A. Letra B. El principio de contigüidad también sirve si la población de un municipio fronterizo con otro departamento le queda más cerca ser atendido en la capital del departamento vecino que en la propia capital del departamento de residencia. Les voy a poner un ejemplo. En el departamento del Valle, en el norte del Valle, hay un municipio que se llama Cartago, allá donde hacen los bordados y esos tejidos bien hermosos. Pues resulta que Cartago queda a media hora de Pereira, y Pereira es una capital de departamento y es la capital más pujante del eje cafetero. Ustedes lo saben. Por lo tanto, si un usuario de Cartago requiere atención especializada, es más fácil moverlo media hora hasta Pereira que moverlo 5 horas hasta Santiago de Cali. Entonces el principio de contigüidad permite que los usuarios de un municipio fronterizo todos se ponen de acuerdo y dicen: los servicios de baja complejidad quiero que me los brinden en mi municipio de residencia, pero los de mediana y alta complejidad me queda mejor en el departamento vecino, en el municipio tal, porque tienen la oferta de servicios. Entonces automáticamente el operador hace las coordinaciones necesarias, ya sea en el ámbito de la región de su pertinencia o de su inherencia, o hará las coordinaciones necesarias con la otra región a donde corresponde el municipio que los solicitantes están pidiendo. ¿De acuerdo? Eso es invocando el principio de contigüidad. Y de esa forma los operadores ofrecieron las redes de prestación de servicios de salud teniendo en cuenta esas características, porque tenemos municipios
donde no se ofrecen servicios, solo se ofrecen servicios básicos, pero los servicios de medicina especializada de pronto generalmente los encontramos es en las ciudades capitales, ¿de acuerdo? Entonces al operador no se le podía pedir que fundara una clínica en cada municipio para entregar todo el abanico de servicios, porque eso no hay quien lo financie. Aquí se está pagando por un seguro, no se está pagando por infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un tema de oferta de servicios, pero también tenemos una demanda de servicios de los usuarios. Entonces el principio de contigüidad lo que permite es eso, que se articulen las redes en función de la disponibilidad y no pongamos a los usuarios a dar vueltas innecesarias. Gracias. Perdón. Bueno, de otro lado, un tema importante es que para que nos presten los servicios solamente presentamos el documento de identidad, no necesitamos otra forma de identificación. Este tema no es nuevo, no es nada inherente, pero sí es importante mencionarlo. Hay otro principio que es muy importante, que es el principio de portabilidad. La portabilidad lo que busca es que los usuarios sean atendidos en cualquier sitio del territorio nacional. Y para que sean atendidos en cualquier parte del territorio nacional, obviamente hay que tener en cuenta qué es lo que motiva esa necesidad. Entonces tenemos necesidades temporales y tenemos necesidades definitivas. Las temporales es que salimos a vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a informar a mi operador que me voy de vacaciones para tal sitio. Obviamente la cobertura es en Colombia. Si me fui a visitar a mi familia en Estados Unidos, qué chévere, por allá Disney World, pues por allá no hay cobertura. Pero si me muevo al departamento de Nariño, a las fiestas del Carnaval de Blancos y Negros, mire cómo saben ustedes de turismo, entonces le vamos a avisar al operador que me voy con mi grupo familiar de tal fecha a tal fecha. Entonces el operador se encarga de coordinar lo pertinente con el operador de Nariño para que si me llega a ocurrir algo, me atiendan integralmente y no solamente el servicio de urgencias, porque aquí hay que echar un comercial. Las urgencias son atendidas de forma obligatoria por todas las instituciones de salud que tengan habilitado el servicio de urgencias. Quiere decir que una clínica, un hospital que tenga servicio de urgencias habilitado está obligado a atender a cualquier ciudadano colombiano con ocasión de una contingencia determinada, y la obligación termina cuando el usuario es estabilizado. O sea, yo llego desmayado, inconsciente, yo no vivo en Neiva, entonces me llevan inconsciente a una clínica. Entonces, ¿qué hacen en la clínica en urgencias? Me reaniman, me ponen otra vez en sintonía, ya está estable, no hay que hacerle nada más, señor Rocha, váyase para Bogotá, que le hizo daño el almuerzo aquí en Neiva, ¿sí? Pero si de pronto yo necesito algo más y no me puedo movilizar, entonces se requiere una coordinación y el usuario no tiene por qué hacerlo. Entonces la portabilidad lo que va a garantizar es que ese apoyo administrativo para todos los traslados, para todos los procesos de referencia hospitalaria se brinde al usuario, pero lo hace es la institución que me está prestando los servicios de salud, ¿de acuerdo? Esos son los casos de tipo temporal. Un caso también temporal puede ser ir a un seminario, un traslado por 3 meses para hacer un reemplazo, pero pueden haber situaciones permanentes. Un hijo mío entra a la universidad y se tiene que trasladar a un departamento en el eje cafetero, entonces ya no es por 1 mes ni por 3 meses, es durante 5 años. Entonces yo hago la solicitud para que a mi hijo lo atiendan integralmente en el municipio donde está la universidad, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como usuarios, para que funcione la portabilidad, debemos solicitar e informar esas situaciones. ¿A quién le vamos a informar eso? Entonces hay unas dependencias que se llaman coordinaciones departamentales. La coordinación departamental
a cargo del operador, es decir, en esta región va a haber una coordinación departamental para el Huila y una coordinación departamental para el Tolima. Cada una va a coordinar todos los servicios de salud de forma integral de la baja y mediana complejidad en cada uno de los departamentos. Entonces, cualquier cosa inherente a la prestación de servicio es nuestro deber informárselo a la coordinación departamental, y por su parte la coordinación departamental se va a encargar de hacer, como se denomina la instancia, la coordinación necesaria para que me presten los servicios en el ámbito del departamento o en el contexto de las regiones donde me tengan que hacer tratamientos de tipo especializado, si es que en los departamentos de la región no tenemos la oferta de servicios para los tratamientos y procedimientos que requerimos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como usuarios vamos a apoyarnos en esas dependencias, que no es una persona, no es que mañana vengan y les digan el coordinador departamental es el doctor Pepito Pérez y la doctora fulanita Zuluaga, sino que es un equipo de trabajo, es un grupo de profesionales y es una instancia que tiene una oficina, que es una dependencia a la cual podemos acudir para que nos hagan todo el apoyo en los servicios. Cuando los servicios ya son de alta complejidad, entonces la coordinación departamental habla directamente con la coordinación regional, y la coordinación regional se encarga, en el ejemplo del trasplante, de movilizar al paciente para la preparación y todo lo demás a la región de Antioquia y Chocó, en este caso, para que sea atendido, supongo, en Medellín, y se hace toda la coordinación con el operador de la otra región para que todo el servicio se preste de manera integral. Entonces se coordina para la referencia, es decir, enviar al usuario hacia ese municipio o esa IPS destino, y la contrarreferencia, que es volverlo a traer a su lugar de residencia ya totalmente recuperado. Eso lo van a hacer las coordinaciones departamentales y regionales. Muy bien. La asignación de citas va a estar apoyada fundamentalmente con los recursos de la tecnología. La idea es que esto sea un tema automatizado, que esté en la página web, que no tengamos que esperar turnos para que nos atiendan telefónicamente. Los prestadores están haciendo unas adecuaciones para las cuales tienen un plazo de 6 meses, con lo que se determinó en el concurso, para que ellos implementen todas estas tecnologías para que el servicio de asignación de citas sea desarrollado como lo estoy comentando. Por el momento hay unas líneas telefónicas donde los usuarios tradicionalmente llaman y solicitan citas y les hacen las asignaciones que correspondan, ¿de acuerdo? Esa sería la forma como tendríamos el acceso a los servicios, y entonces solo faltaría decir que la puerta de entrada al servicio puede ser de diferentes características. Hay una primera puerta de entrada, es cuando acudimos por el servicio de urgencias, porque la condición de salud de la persona es tan crítica que no da tiempo para solicitar una cita en el servicio de asignación de citas de medicina general, sino que la persona tiene un dolor abdominal o se desmayó o tiene un infarto y demás, que hay que entrar es por el servicio de urgencias. Esa es una de las puertas de entrada. Pero también tenemos lo que puede ser electivo, o sea, da un poco de espera, se puede programar, que es la asignación de citas. Entonces yo llamo a la línea de asignación de citas, solicito el médico general o la especialidad que corresponde si soy un paciente ya en tratamiento, y me van a asignar, y por ahí también ingreso, porque dependiendo de lo que me encuentren me direcciona la institución de salud o el médico que me esté tratando. También hay otra puerta de entrada que puede ser los programas de intervención de riesgo, que en esos programas de intervención de riesgo pues se va a estar verificando el estadio de la enfermedad de los diferentes pacientes, y cuando un paciente ya encuentre alguna complicación pues va a ser referido y canalizado hacia los diferentes servicios. Entonces miren que la puerta de entrada puede ser de diferentes tipos, pero también hay una figura que son las llamadas sedes exclusivas. Las sedes exclusivas van a ser IPS, en el caso de las tipo A, que van a ser dedicadas únicamente al servicio
de los usuarios del magisterio. Así es que se determinó en las condiciones del concurso de méritos. Esas dependencias pueden ser en un establecimiento independiente, pues es decir, una casa, un centro de consultorios, o puede ser al interior de una clínica o una institución de servicios de salud. La característica común de las dos es que los servicios que ofrezcan tienen que ser servicios habilitados. ¿Ustedes saben cuándo una institución tiene un servicio habilitado? ¿Cómo me doy yo cuenta de eso? ¿Y el certificado cómo es? ¿Qué es lo que hay en los cielos cuando se va la luz en el pueblo? Muchas estrellas, son estrellas, y las estrellas son de color azul. Cuando ustedes vean en una institución habilitada, van a encontrar los sellos de habilitación, que son estrellas. Ese es un estándar. El sello de habilitación es una estrella, y en la mitad de la estrella dice el servicio que está habilitado. Entonces, en el caso de las sedes exclusivas, como ellos ofrecen servicios de medicina, de consulta de medicina general o de medicina especializada, todos los servicios tienen que estar habilitados, ¿de acuerdo? Entonces, donde vayamos, el servicio tiene que estar habilitado. Si no tenemos sellos de habilitación, pues vamos a tener que poner en duda y vamos a tener que informar que eso que nos están ofreciendo no es tan cierto, ¿de acuerdo? Entonces, la sede exclusiva se convierte también en una puerta de entrada, y la sede exclusiva también ayuda porque es un canal para suministrar información sobre la prestación de los servicios, y probablemente en la sede exclusiva los operadores determinen que ahí va a estar ubicada la coordinación departamental. Sería lo razonable, es donde yo tengo a los usuarios, pero esas ya son decisiones que toma el operador en términos de la gestión administrativa. Muy bien. De otra parte, ya teniendo claro cuál es la puerta de entrada al servicio, hay que tener en cuenta que en este concurso, en esta licitación, los operadores tuvieron que presentar una red principal integral, es decir, partiendo desde los servicios básicos de primer nivel en todos los municipios donde tengamos un afiliado. Allá había que tener red básica de primer nivel hasta llegar a la mediana y la alta complejidad. La mediana complejidad son servicios de hospitalización y cirugía general, y la alta complejidad son servicios de hospitalización y cirugía de índole especializado, ¿de acuerdo? Esas son como las distinciones. Hay instituciones que me prestan todos los servicios de forma integral. En los municipios generalmente tengo instituciones de primer nivel, tengo servicios, consulta de medicina general, odontología general, urgencias, una sala de observación básica, no hay mucha infraestructura, de pronto tengo una ambulancia. En los municipios cabecera municipal o de zona de influencia municipal, pues de pronto va a tener un hospital de segundo nivel, y en las ciudades capitales pues debo tener todo el abanico de opciones que relatábamos hace un rato. Entonces, el operador ofreció una red principal para todos los municipios que hacen parte de cada departamento de la región a la cual ofertó y que fue merecedor del ser ganador en la licitación. De otro lado, ofertó una red denominada alterna. La red alterna, la característica es que es una red de mediana y alta complejidad, y no puede ser la misma que la red principal, valga la aclaración. Son opciones, o sea que aparte de la principal me ofrecen opciones de mediana y alta complejidad. Esa red alterna obviamente solo podrá ser utilizada cuando la red principal no funcione, y ahorita vamos a explicar cuál es el mecanismo para poder acceder a la red principal, a la red alterna y para las otras alternativas que tenemos en este momento. Y aparte de esto, vamos a tener dispensarios de medicamentos que van a hacer la dispensación de medicamentos de tipo ambulatorio, van a hacer la dispensación de medicamentos para pacientes crónicos o de alto costo, y vamos a tener dispensarios de medicamentos que funcionan 24 horas y que también funcionan los domingos y los días festivos, porque ustedes saben que
Si a mí me recetan los medicamentos en una clínica, la clínica no me va a dar las 30 pastillitas que me mandaron. Ella solamente me da los medicamentos intrahospitalarios. De ahí en adelante usted sale de ahí y consígase los medicamentos, pero como las urgencias fue un sábado a la medianoche, a esa hora está todo cerrado. Entonces la idea es que haya un dispensario de medicamentos que funcione 24 horas, y si yo estoy informado, acudo a ese dispensario y allá me entregan los medicamentos. Y el paciente de alto costo o que está en tratamiento de una patología crónica, pues se dirige al dispensario que exclusivamente dispensa medicamentos para ese tipo de patologías, ¿de acuerdo? Y esos ofrecimientos los hicieron los operadores, y esos ofrecimientos deben estar en la página web de la Unión Temporal Tolhuila. Entonces ustedes deben, eso es otro comercial, deben entrar a la página web de la Unión Temporal y comenzar a mirar cuál es la información que ellos han publicado, para que ustedes sepan a dónde dirigirse, a qué teléfono llamar para una asignación de citas, a qué teléfono llamar para un proceso de referencia y contrarreferencia, entregas de medicamentos, direcciones, teléfonos, responsables, etc. Hay que entrar a la página web de la Unión Temporal para enterarnos de cómo funciona toda la red de servicios. Esta red, como la estoy presentando, significa que no debemos mantener lo que vivimos históricamente, y era que el oferente solo tenía las clínicas de su entera propiedad y por lo tanto solo me atendían en esa clínica. Entonces usuarios del Tolima tenían que venir a Neiva para que los atendieran y viceversa. Ya no puede ser así, hay que utilizar la red que el oferente presentó como alternativas de servicio en el departamento del Huila, y por su parte los del departamento del Tolima deben utilizar la red disponible que ofreció el operador para el departamento del Tolima, independientemente que sea o no de su propiedad. Aquí hay un gran cambio. Esa es una gran ganancia en este modelo, porque entonces yo tengo más oferta, y si yo tengo más oferta, tengo mejores condiciones de accesibilidad, y si tengo mayor accesibilidad, los tiempos de atención van a ser menores, por lo tanto la oportunidad va a mejorar, y eso es lo que interesa para tener más calidad de vida. Eso es un poco lo que se plantea. La siguiente, por favor. Entonces, para cada uno de los servicios de baja complejidad, mediana complejidad, eso no se lee, tranquilos, no se lee, pero esta presentación les queda a ustedes, va a quedar publicada en la página web para que ustedes la descarguen después y ya la miren en detalle, la rayen y hagan todo lo que deseen para que tengan el conocimiento. Aquí tenemos los estándares de tiempo en que como máximo se deben demorar los operadores para prestar los servicios. En la segunda columna, en la primera columna está el servicio del que se trata: consultas, laboratorios, imaginología, cirugía, demás. Son 3 diapositivas con la misma información. En la segunda columna está el estándar de tiempo que debe cumplir el operador, y en la tercera columna, en la red principal, me faltaba decir, y en la tercera columna está el estándar de tiempo de oportunidad en la red alterna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a la puerta de entrada, que es la red principal. Es decir, yo llamé una asignación de una cita, me la programaron para cierto día a tal hora, asisto, acudo a la cita y llego allá y me dicen: señor Rocha, no hay agenda, tocó reprogramarla y eso quedó para dentro de 15 días. Quiere decir que muy probablemente el tiempo máximo para que me atendieran se completó. Entonces en ese momento yo tengo derecho a solicitar el servicio por la red alterna, ¿de acuerdo? Entonces en ese momento, por favor, la siguiente y la siguiente. Entonces en ese momento yo voy a entrar a la página web de la fiduprevisora y ahí tengo un link para las peticiones, quejas y reclamos, ¿sí? Y voy a ingresar en este aplicativo
mi información como usuario, toda la información que me piden como usuario. Siguiente, por favor. Y luego voy a seleccionar el tipo de trámite que quiero presentar. En este caso, como me están incumpliendo con el servicio en la red principal, voy a hacer una petición. Entonces cliqueo la petición y luego, como a mí ya me otorgaron una cita, de pronto me dieron un papelito, mira que está impresa la cita para tal día con el médico tal, no sé qué. Entonces ese papelito lo voy a escanear y lo voy a cargar aquí en el aplicativo, ¿de acuerdo? Y antes de eso voy a escribir, voy a redactar qué fue lo que pasó, qué motivó que yo haga esa petición, ¿de acuerdo? Cuando yo termine de redactar todo, de cargar los documentos pertinentes, hago la validación y tengo una radicación. La radicación significa que a mí me dan un código de 14 dígitos y con ese código yo le voy a hacer seguimiento al trámite. Haga de cuenta cuando nos mandan una encomienda y nos dicen registre la guía para ver dónde va y le aparece en movimiento, luego aparece en la zona, luego aparece en despacho, luego aparece recibido. Entonces uno llama a la casa, mi hija ya me recibieron la caja, sí, mi hijo, ya llegó la bicicleta, ¿sí? Entonces todo el mundo enterado. Entonces acá vamos a hacerle seguimiento al trámite para que entonces alguien en Fiduprevisora me ayude a que me resuelvan el tema de la no atención del servicio. Entonces, otro comercial: cada región va a tener un supervisor por parte de Fiduprevisora, y ese supervisor o esos supervisores, porque puede ser también un grupo, van a estar mirando esto, todo lo que se radique, ellos lo van a mirar, ¿de acuerdo? Y automáticamente van a hablar con el operador para indagar qué es lo que está pasando, que no se está permitiendo la prestación adecuada del servicio. Quiere decir que aparte del mecanismo de radicar una petición, voy a tener a alguien que me está ayudando desde la Fiduprevisora para que me cumplan con la promesa de valor, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer intento debo lograr o que me presten el servicio en la red principal o que me lo ordenen para la red alterna, y me lo deberían prestar. Pero como en la vida nada es perfecto, ¿cierto? Entonces puede ser que la red alterna tampoco sirva. Claro, por no tener la tramitología es que los operadores no han sido sancionados ni han sido objeto del seguimiento que debe ser. Y los contratos se firmaron actualmente, señora, le estoy hablando a usted. Le estoy hablando a usted para que usted, pues si quiere le cuento, con mucho gusto. Como los operadores no había forma de ponerlos en cintura, porque todo era informal, todo era por teléfono, todo era llamando al amigo del sindicato o llamar a FECODE o llamar a Fiduprevisora. Entonces los conductos regulares no se ocupaban. Entonces con este mecanismo lo que estamos dejando por fin es la evidencia del incumplimiento de la prestación de los servicios. Y ahorita les voy a explicar para qué sirve hacer esta tramitomanía, ¿de acuerdo? Entonces, si la red alterna no me funciona, entonces lo que voy a lograr es que la propia Fiduprevisora, haciendo el mismo trámite, vuelvo y escribo y que no me funcionó, y por ahí alguien va a decir, pero es que ya se cumplió el segundo plazo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Se cumplió? Si íbamos en 10 días, ahora vamos en 20 días y nada. Entonces ahora le escribo nuevamente a la Fiduprevisora. Bueno, eso era el pasado. Entonces la Fiduprevisora, al enterarse de que ni la red principal ni la red alterna funcionaron, o sea, el prestador incumplió 2 veces, entonces ordena la atención en un centro médico que me favorezca, y ese servicio lo va a pagar directamente la Fiduprevisora y se lo va a descontar a quien incumplió. Entonces al que le duele el bolsillo es al que incumple, ¿de acuerdo?
¿Y queda la evidencia para qué? Siguiente, por favor. Todo lo que les he venido contando significa que tenemos obligaciones del sistema de salud, obligaciones de tipo operativo, obligaciones de tipo financiero y obligaciones relacionadas con la cobertura asistencial en salud, de seguridad y salud en el trabajo. Como todo esto hace parte del pliego de condiciones, del contrato, el contrato está amparado por una póliza de cumplimiento. Vamos a tener auditoría integral que va a verificar el cumplimiento de las obligaciones. Tenemos el sistema de peticiones, quejas y reclamos. Y vamos a tener la supervisión de los contratos. Entonces, todas esas instancias van a obligar sí o sí a que el prestador cumpla con los ofrecimientos que le hizo ganador de la licitación. Y si no cumple, sigamos, vamos a aplicar el mecanismo extraordinario, que el mecanismo extraordinario es una redacción que elaboraron los abogados asesores de FECODE, los doctores Valero y Beltrán, magistrados de la Corte Constitucional y demás. Ellos redactaron estas cláusulas, y las cláusulas lo que están diciendo es que el operador, en resumen, debe estar al día en los pagos con todo el personal y con toda la red de prestadores que conforman su red de prestación de servicios de salud. Que cuando se presenten glosas, por alguna razón, estas sean dirimidas, y si hay saldos que él debe pagar, debe tener eso al día. En tercer lugar, lo que les explicaba, si no cumple con la red principal, no cumple con la alterna, y la fiduprevisora ordena la prestación del servicio, ese servicio es descontado de lo que se le paga mensualmente al prestador, y se va acumulando los incumplimientos, y si esos incumplimientos llegan al 5% de lo que se le paga mensualmente al operador, puede verse inmerso en un proceso de terminación unilateral del contrato. Eso no lo teníamos, no había forma. Señora, ¿se porta bien o se porta bien? sí o sí, yo digo sí o sí. Y lo último es que el ofrecimiento que me hizo para ganarse el concurso, el que ofreció red principal en todos los municipios, en el departamento integral, dispensarios de medicamentos, red alterna, sedes exclusivas, paz y salvos con toda la red de servicios, infraestructura de tecnología, infraestructura de comunicaciones. Necesitamos la auditoría integral, que en este momento la licitación número 006 de 2017 está en curso para seleccionar las empresas de auditoría que va a hacer toda la revisión de las obligaciones, como les expliqué en la anterior diapositiva. Vamos a tener también la figura del defensor del usuario, que más adelante la vamos a explicar, y con todo este andamiaje de instancias, dependencias, personas, monitoreando que se cumplan los servicios de salud, pues necesariamente debemos lograr un cambio y debemos tener un resultado y un rendimiento diferente a lo que teníamos en épocas anteriores. Siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionar que las regiones cambiaron su tamaño. En el anterior contrato teníamos unas regiones que en promedio estaban conformadas por 5 departamentos. Eran más o menos en promedio de 200 a 250.000 usuarios, pero esto tenía una característica que no fue el mejor resultado. Y hago un paréntesis, también el sistema de salud del magisterio tuvo una experiencia de tipo departamental, y hasta donde tengo entendido tampoco fue exitosa. O sea, un departamento por sí solo no puede resolver de forma integral por la atención de los pacientes. Siempre tiene que acudir a otros departamentos que sean centros de referencia como tal. Entonces, los expertos que diseñaron todo este modelo conceptuaron que los tamaños de las regiones deberían ser de 47.000 a 100.000 afiliados. Y por esa razón, al hacer el mapeo de Colombia, se determinaron 10 regiones.
Siguiente, por favor. Las regiones, ustedes las observan acá. Tenemos la región 1, iniciando con Huila y Tolima con 53.000 afiliados. Luego sigue Valle del Cauca y Cauca con 79.000. Nariño, Caquetá y Putumayo al sur del país con 55.000. Casanare, Boyacá y Meta, que esa es una de las regiones que en este momento está en licitación, con 57.000 afiliados. Sucre, Córdoba y Bolívar con 103.607. Siguiente, por favor. Magdalena, Guajira, Atlántico y San Andrés con 83.000. Los Santanderes, Cesar y Arauca, que también está en este momento en licitación, con 102.790. Antioquia y Chocó con 112.625. El eje cafetero con 49.541. Y la región número 10, con los departamentos de Cundinamarca, el distrito capital y los antiguos llamados territorios nacionales, que no suman más de 6.000 afiliados, y eso nos da la región más grande con cerca de 140.000 usuarios. Esto nos da como el global de los 840.000 usuarios del magisterio, y así fue que se distribuyeron las regiones. Y las regiones son más pequeñas porque se necesita que sean más eficientes y que la región no esté conformada por límites geopolíticos, sino que partan del principio de que uno de los departamentos es el principal referente y el que ofrece la mayor integralidad de los servicios de salud en la región. Entonces, cuando ustedes miran el eje cafetero, pues ustedes ven que Risaralda sería el centro de referencia de Caldas y de Quindío, ¿de acuerdo? Y por su parte, si ustedes miran Antioquia y Chocó, pues el centro de referencia es Antioquia y Chocó es el que menos oferta tiene, y así sucesivamente. Y si los departamentos no tienen algunos servicios, entonces vamos a aplicar la contigüidad y vamos a acudir a otras regiones, es decir, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla son los centros de referencia nacionales. Entonces, para algún tipo de procedimiento vamos a tener que acudir a cualquiera de esos departamentos y obviamente a cualquiera de esas ciudades que acabo de comentar. No necesariamente un departamento tiene la totalidad de la integralidad en la oferta de servicios que requiere, ¿de acuerdo? Entonces, al crearse en estas zonas más pequeñas que quieren que se sean más eficientes, y a esto le sumamos los conceptos de las redes, la red principal, la red alterna y demás, pues necesariamente debemos tener más eficiencia en la prestación de los servicios. Siguiente, por favor. Bien. Ya la parte de tecnología creo que está suficientemente explicada. La tecnología tiene que estar al servicio de la prestación de los servicios de salud, de los procesos de consolidación de información. Los prestadores tienen 6 meses para hacer todas las adecuaciones. Ellos están integrando toda la fase diagnóstica con los sistemas de información de la parte preventiva, primaria, secundaria y terciaria, y la fase de recuperación, para que toda la información fluya. Es decir, cuando a mí me apliquen una prueba paraclínica en un municipio, en un laboratorio determinado, los resultados vuelen hacia la historia clínica del usuario, y de esa manera pues el médico tratante pueda mirar los resultados de una vez en el momento previo a la consulta de seguimiento que corresponda. De esa manera pues ganamos tiempo, ganamos oportunidad y mejoramos la accesibilidad en los servicios. Estos operadores pues tienen esos meses para hacer todo este montaje, porque ustedes se imaginarán que una clínica y hospital está diseñada es para manejar la información de los servicios que venden, no más, pero no tiene por qué tener estructurado un sistema de información para responder por la gestión en salud de un departamento o de una región. Entonces la idea es que durante esos 6 meses ellos hagan la transición como región. Ya no es Huila por un lado, Tolima por el otro lado, sino la región del Tolima y el Huila, que unen los esfuerzos, las tecnologías de la información al servicio de la atención en salud de la población. Siguiente, por favor. Bueno, otra restricción que teníamos en el modelo era que la atención de las patologías de alto costo generalmente eran negadas, aduciendo causas de que no se le había pagado la cuenta, o que se le había glosado la factura,
o que no les había llegado el reembolso de alto costo. Y muchos usuarios vivían esa situación. Y ese era un argumento que en su momento pareciera que fuera válido y se convirtió en una estrategia de negación de servicios. Entonces la comisión de expertos conceptuó que lo razonable era desmontar la figura de los reembolsos de alto costo. Entonces, a los operadores en los nuevos contratos se le gira la totalidad de los recursos para la atención de todo el plan de beneficios. ¿De acuerdo? Eso incluye la totalidad de los recursos calculados para las atenciones de las patologías denominadas de alto costo. Por lo tanto, no pueden volver a negar servicios aduciendo que le glosaron las cuentas de alto costo que recaudaron. ¿Estamos? De esa manera, el operador maneja la totalidad de los recursos, el usuario gana porque no le van a negar servicios, y más bien lo que se conformó fue un mecanismo de redistribución de riesgo que lo que busca es que cuando tengo un caso costoso, una atención costosa que es diferente a una atención de una patología de alto costo, ¿sí? Porque la patología de alto costo ya está financiada. Lo que no está financiado de pronto es una enfermedad huérfana, es un caso de hemofilia, es un accidente que una persona queda politraumatizada y requiere un tratamiento de hospital en casa y terapias ocupacionales durante 5 años de manera continua. Y eso puede costar al año 500, 600, 800 millones de pesos. Ese evento tan costoso, entonces el operador asume los 100 primeros millones y los 700 adicionales, el fondo de redistribución de riesgo se los gira y se encarga de pagar las cuentas de las atenciones de ese usuario que resultó costoso. De esa manera, una región pequeña que sea muy sensible ante un evento costoso no se va a desbalancear financieramente y por lo tanto el prestador no va a poder argumentar desequilibrio económico porque tiene un mecanismo de redistribución de riesgo que es un sistema de compensación, pero como esto nada en la vida es gratis, para esto hay que dar un aporte del 4% de lo que se le paga mensualmente, es decir, de todas las UPCMs que se le paga per cápita por cada usuario, se le descuenta el 4% y ese dinero va a quedar in fidu previsora en un fondo especial y ese fondo tiene una vigencia de 4 años y va a ser revisado cada año y cada año se va a mirar qué fue lo que se recaudó, alcanza los recursos, no alcanzan, sobraron, etc. Y cuando terminen los 4 años y si quedan recursos, entonces se hace una redistribución de esos saldos porque eran recursos que fueron girados a los diferentes operadores. Eso tiene dueño, ¿de acuerdo? Esto no es para que nadie se enriquezca. Y para que todo sea válido, lo que se presente ante este fondo de compensación, este fondo de redistribución de riesgo, pues esto va a ser auditado. Y ya existe una firma de auditoría médica que está contratada desde hace ya cerca de unos 3, 4 meses, que se va a encargar obviamente de hacer la auditoría a todos los casos que se presenten en este fondo de redistribución. O sea que el tema está también resuelto. Por favor, la siguiente. Bueno, la siguiente, hablemos entonces del defensor del usuario. Entonces resulta que el sistema de salud colombiano, las IPS en el Sistema Único de Habilitación, tiene un estándar que los obliga a tener un sistema de atención al usuario, que es lo que se denomina el CIAU. Y generalmente esto se traduce en una dependencia en una clínica en la cual los usuarios, cuando hayan fallos en la prestación de los servicios, pueden acudir para que les resuelvan sus peticiones, ¿de acuerdo? Y hay unos buzones muy bien demarcados en las cuales dice: señor usuario, si usted tiene una opinión, exprésela en este formato, deposítela, y hay unos procesos y mecanismos para hacer la apertura de los buzones y demás. Uno lo que espera es que cuando uno escribe una petición, luego le llegue una respuesta que resuelva la condición que me obligó a manifestarla, ¿de acuerdo? Pero a mí, ¿de qué me sirve
que yo presento una petición, una queja, estoy incómodo, estoy como el señor de la foto, como el usuario, y luego me llega una carta, una respuesta en la cual dice: señor Rocha, agradecemos mucho confiar en nosotros, queremos que siga siendo un usuario de nuestra institución, hemos revisado con mucho cuidado su problema, hemos tomado las correcciones del caso y deseamos que usted siga siendo un usuario bien atendido en nuestra institución. Cordialmente y feliz Navidad, el gerente de la clínica. ¿A mí de qué me sirve esa respuesta? Nada. Porque de pronto yo llegué a una situación con un familiar, etcétera, y yo lo que necesitaba era primero que me resuelvan eso al otro día, porque tengo el familiar enfermo, ¿cierto? Me negaron una cita, mi familiar sigue más enfermo, no tengo resuelto el caso, se complicó, etcétera. Yo necesito es una resolución, yo no necesito una palmadita en el hombro y adelante, tengamos fe. No, yo necesito resoluciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos prestadores que son muy juiciosos y muy serios en la resolución de los casos, y hay otros que pues de pronto tienen un marcado conflicto de intereses y obviamente no quieren reconocer absolutamente nada de lo que está ocurriendo en su entorno. Y ahí es donde se genera la insatisfacción, porque cuando el usuario le explican que tiene derecho a expresar su opinión y que supuestamente va a tener una respuesta y solución, pero no hay respuesta o no hay solución, el usuario decide escribirle a todo el que le parezca correspondiente. Y resulta que a todos los que le escribí, procuraduría, no sé quién, si sé más, ninguno me resuelve el tema, porque el que me lo tenía que resolver era la clínica, el que me incumplió. ¿Listo? Entonces eso desencadena una serie de procesos, actividades, desgaste, malestar, sin que haya una solución para el caso. Entonces la idea es que los operadores ganen capacidad resolutiva, y eso se hace cuando yo tengo una instancia ajena al proceso y revista de todas las facultades, no sancionatorias, pero sí de posibilidad de requerir, de pedir explicaciones, de intervenir, y esa figura se denomina el defensor del usuario. Pero el defensor del usuario, la siguiente por favor, la siguiente. El defensor del usuario también va a permitir que las otras instancias operen, que opere la supervisión, que opere la auditoría integral, que opere las veedurías. Miren las veedurías, la importancia que tienen. Está por los dos lados, alrededor de los usuarios. Ahí es donde los sindicatos de maestros tienen un protagónico muy importante, porque si el veedor puede caracterizar la forma que se están prestando los servicios o la forma como no se están prestando adecuadamente los servicios de salud, entonces hay una posibilidad de intervenir en el proceso y van a ser escuchados, ¿de acuerdo? Hablamos de los comités departamentales, pero aquí también los estamos hablando como parte de ese enfoque sistémico para que haya una mejor calidad en la prestación de los servicios de salud. Entonces el defensor del usuario va a iniciar operaciones el próximo año. En este momento la fiduprevisora está haciendo todos los procesos concernientes a la contratación y conformación de este grupo de este equipo de trabajo que es el defensor del usuario nacional. Pero aquí hay una gran distinción, y que no es crear un defensor del consumidor financiero, que es lo que estamos acostumbrados a ver en el sistema financiero. La propia fiduprevisora tiene el defensor del consumidor financiero, pero el defensor del consumidor financiero solo mira temas relacionados con la prestación y el cumplimiento de los derechos con los productos financieros de la entidad financiera involucrada. Aquí estamos hablando del defensor del usuario de salud. Entonces es una instancia ajena a la fiduprevisora, ajena a los operadores y totalmente inherente al FOMAC.
Eso sí hace parte del FOMAC, porque es una instancia que va a buscar defender los derechos de los usuarios. Entonces FECODE planteó un modelo de operación que no solamente era nacional, sino que también era regional y departamental. El Consejo Directivo del FOMAC, que está conformado por 3 miembros del gobierno, Ministerio de Educación, Hacienda y Trabajo, y 2 representantes de los principales sindicatos, en este caso FECODE, en la votación, el Consejo Directivo decidió que la propuesta de operación iba a ser nacional, pero quedó un compromiso de revisar cómo va a ser la experiencia del Defensor del Usuario Nacional para que se haga un refuerzo a la presencia regional y departamental, que fue la propuesta que se elaboró con FECODE, de forma tal de que haya mayor cercanía y mayor oportunidad en la gestión frente a los incumplimientos en la prestación de los servicios. Y hay que hacer un comentario: la idea es que el defensor del usuario no vaya a replicar lo que hace en otras instancias, sino que trabaje temas específicos, y por lo tanto el defensor del usuario va a tener un reglamento, unos procesos, procedimientos, actividades para que sea un proceso efectivo y que se distinga como tal. Eso es algo que se está desarrollando en este momento. La siguiente, por favor. Entonces, en la negociación de la comisión fiduciaria y demás, una de las exigencias que se le hizo a la fiduprevisora era que tenía que tener presencia regional. Entonces la fiduprevisora está conformando, y ya casi que terminó de conformar, 13 centros de atención en el país, que generalmente están ubicados en las ciudades capitales, donde ellos van a tener personal directo del FOMAC para atender todas las necesidades de los usuarios de los servicios de salud y de prestaciones económicas del magisterio. Entonces vamos a tener una dependencia, una oficina que se va a encargar de dar la cara por los servicios que presta la fiduprevisora a toda la comunidad de docentes, beneficiarios y pensionados. La fiduprevisora es la encargada de los procesos de afiliaciones. El proceso de afiliación ya no lo hace el operador, lo hace la fiduprevisora. El operador solamente va a recepcionar algunas evidencias documentales de algunas novedades, pero las va a trasladar tal como las recibe a fiduprevisora. Y la fiduprevisora se encarga de determinar la condición de afiliado de un sujeto, o si la novedad en ese grupo familiar hace o amerita que ingrese un nuevo miembro del grupo familiar como afiliado, o se pierda la calidad de afiliado. Entonces, estas figuras de apoyo, miren que hay muchas instancias. Tenemos las auditorías integrales, tenemos la supervisión, tenemos el defensor del usuario, tenemos los veedores y tenemos los mecanismos propios de la contratación, el clausulado del contrato, la póliza de cumplimiento, los anexos técnicos, el sistema de peticiones, quejas y reclamos en tiempo real. Es decir, tenemos muchos elementos que, si los combinamos con una actitud activa como usuarios, en las cuales no vamos a permitir que vulneren nuestros derechos, y la forma de no permitir es informando sobre la vulneración de los derechos, el operador va a tener que mejorar, ajustar, y por lo tanto el servicio sí o sí debe prestarse como se comprometió en la carta de compromiso de la oferta, que lo hizo ganador del concurso, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos tienden a hacer novedoso el modelo. Hay que esperar es que todo esto se ponga en práctica y se desarrolle como se desea, y como les decía, el operador tiene 2 meses para culminar la contratación de la red de prestadores de servicios, 6 meses para cumplir con todas las condiciones de infraestructura tecnológica, de comunicaciones e información, y obviamente va a tener un monitoreo permanente durante la vigencia del contrato, que son 4 años, en las cuales debe sostener los ofrecimientos de la red de servicios, de la red de dispensación de medicamentos,
de la infraestructura de sedes exclusivas y todos los demás servicios que se comprometió a ofrecer. Entonces digamos que hay muchos elementos que deberían facilitar que este proceso mejore de una buena vez. Para finalizar la presentación, siguiente, por favor, tenemos lo que corresponde al sistema de salud y seguridad en el trabajo. Perdón. Resulta que cuando se fueron dando las discusiones del modelo, el grupo de expertos estaba conformado por un médico experto en todos los temas de servicios sanitarios, servicios de salud, el doctor Félix Martínez, el doctor Mauricio Santamaría, es encargado de todo el tema de los componentes de aspecto financiero y demás. Teníamos una experta en materia de contratación para mirar la incidencia de ley 80 frente a la posibilidad de los regímenes sancionatorios, y teníamos un abogado también experto en los modelos de contratación. Pero había un quinto personaje que era un experto en todos los temas de salud y seguridad en el trabajo, porque en ese momento lo que se consideraba, por favor, compañeros, por favor, yo sé que estamos animados, pero ¿qué pasó por allá? Me están saludando, hola, bien, me están haciendo que la cosa va como bien, o que va para arriba. Bueno, resulta que había un experto muy importante que era el que estaba revisando cómo poner en práctica el decreto 1655. Y ustedes saben que ese fue un logro sindical, que fue una lucha de todos ustedes, etcétera, y que eso ya lleva varios años, ¿no? Y nada, y todos como que vamos perdiendo la esperanza. Entonces ese experto, que fue la doctora Ana Pilar Pereira, es médico, especialista en todos estos temas de riesgos laborales, fue miembro de la Dirección Técnica de Riesgo Laboral del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Esta doctora estableció lo que era el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y presentó todo el modelo. Ustedes saben que en un sistema de gestión, así como en el sistema de salud, yo les hablaba de las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, fase curativa, ¿cierto? Eso es con ocasión de los riesgos de enfermedad general, maternidad y el riesgo de envejecimiento, ¿listo? Lo que se llama el riesgo común. Pero resulta que nosotros iniciamos como docentes y estamos expuestos a unos riesgos de tipo ocupacional, derivados de nuestra gestión como profesores. Y estamos expuestos a una serie de riesgos, y los riesgos solo se controlan con intervenciones de tipo de infraestructura y con programas de intervención de riesgo que se llaman programas de vigilancia epidemiológica para los diferentes riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos para los maestros? Yo me sé de dos, ¿cuáles son los otros? La voz, ¿cierto? ¿Qué más? El estrés. 50 niños que no los dominan sino sus padres, que no están en el colegio, es muy complicado. Ni ellos, ni los propios niños se controlan. Aprovechemos para hablar. No, mentira, los niños son hermosos. Bueno, yo no dije cuándo. Bueno, entonces hay unos riesgos que tienen que ser intervenidos y otros que pueden ser prevenidos, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema de salud y seguridad en el trabajo, como en el sistema de salud por riesgo común, hay que hacer cosas similares, pero un poco diferentes. La diferencia es que son temas especializados. Entonces, yo no le puedo decir a un odontólogo que me haga las mediciones de iluminación en un colegio. ¿Cierto que no? Necesito contratar un ingeniero o un tecnólogo experto en ese tipo de instrumentos de calibración. De igual manera, yo no le puedo pedir a una clínica que me haga el panorama de riesgos ocupacionales de las instituciones educativas del departamento del Huila, porque la clínica solo sabe prestar servicios de salud.
ella no tiene por qué saber cómo identificar que las superficies no son antideslizantes, que las luminarias no tienen tantos lumens de brillo, que la sonometría de tantos decibeles no debe superar el umbral de los tantos no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que estas actividades las tienen que desarrollar empresas especializadas, y esa especialidad la brinda el Ministerio de Trabajo a través de una licencia de servicios de salud y seguridad en el trabajo. Entonces hay médicos especialistas en medicina del trabajo avalados con esas distinciones, que es, entre comillas, una habilitación, pero para prestar los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Quiere decir que los actuales operadores de servicios de salud no son idóneos para desarrollar todos los servicios y actividades de promoción y prevención de la salud y la seguridad en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces la doctora Ana Pilar Pereira determinó qué era lo que había que hacer, y eso que ella determinó llegó a una cifra que superaba los 300.000 millones de pesos. ¿Y por qué 300.000 millones de pesos? Porque en el país tenemos cerca de 350.000 docentes activos. Perdón. Tenemos cerca de 9.000 instituciones educativas y tenemos cerca de 22.000 establecimientos educativos. ¿Listo? Y cada establecimiento educativo tiene un tamaño de matrícula diferente el uno al otro. Y si tengo diferentes tamaños de matrícula, significa que tengo diferentes números de aulas, diferentes números de campus de deportes, diferentes condiciones de riesgo, y también, como nunca hemos tenido un sistema de seguridad y salud en el trabajo operante para el magisterio, pues también tenemos desarrollos disímiles. Tenemos unas cuantas instituciones que ya han venido trabajando en estos temas, pero tenemos la gran mayoría que no han ni siquiera iniciado algún tipo de actividad. Entonces, ¿se dan cuenta la dimensión del problema? Y es que además no podemos caracterizar cómo están diseñadas las instituciones educativas, ni cuáles son los riesgos de infraestructura que tienen las diferentes instituciones educativas. Si quisiéramos saberlo, en el departamento del Huila, ¿cuántas instituciones educativas hay en el Huila? Pregunta. ¿Quién sabe? Acá. ¿Cuántas instituciones educativas? En el departamento. 177 en el departamento. 760 sedes. Con 760 sedes. Entonces imagínense el tamaño de dispersión de esas 760 sedes. Entonces, para que usted haga los trabajos de salud y seguridad en el trabajo, usted tiene que arrancar haciendo una inspección en cada establecimiento para que identifique el riesgo. Y el riesgo de una institución educativa, de un establecimiento de una institución educativa, puede ser diferente entre las 20 instituciones educativas, entre los 20 establecimientos de una sola institución educativa en cuestión. Entonces, hay que hacer un diagnóstico y hay que caracterizar eso. Entonces, esos 360.000 millones significaba que había que hacer una labor de identificación, de caracterización, de determinación para poder entrar a contratar con las empresas especializadas en salud y seguridad en el trabajo todas las actividades de promoción y prevención. Y como eso no estaba claro, se constituyó en una amenaza para el proceso de contratación del servicio de salud del magisterio. Entonces la decisión de los consejeros fue: vámonos con la licitación del servicio de salud del magisterio, solamente vamos a incorporar los servicios asistenciales en salud, es decir, todas las atenciones en salud cuando a alguien le ocurre un accidente de trabajo, cuando alguien requiere el tratamiento de una enfermedad profesional, cuando un docente necesite la calificación de la invalidez, cuando un docente necesite hacerle seguimiento a su tratamiento de rehabilitación. Esas cosas solamente están incorporadas en la prestación de los servicios de salud de este contrato. Todo lo demás que tiene que ver
con promoción y prevención de tipo de salud y seguridad en el trabajo va a ser objeto de unos nuevos contratos, y eso se va a ver es el próximo año. Entonces el decreto 1655 habla que primero que todo debe existir un equipo multidisciplinario conformado por un grupo de especialistas, médico, enfermera, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e ingeniero. Ahí tenemos todas las disciplinas de la medicina del trabajo y de la seguridad e higiene industrial, y ese grupo se va a encargar de determinar, planificar lo que va a ser la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Y cuando esté hecha esa planeación, entonces ya se puede pensar en qué es lo que se va a contratar. Y entonces ahí la fiduprevisora tendrá que hacer un concurso de méritos, y en ese concurso de méritos el perfil de quienes participen debe ser empresas que tengan la licencia de servicios de salud y seguridad en el trabajo, empresas especializadas, ¿de acuerdo? Y eso lo debemos ver en funcionamiento en el año 2018. Esa es la expectativa que se tiene. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, para lograr poner en marcha de forma adecuada el decreto 1655, hay que también corregir un problema, y es que el manual de calificación de invalidez tenía unos defectos de tipo técnico, los cuales con un asesor de FECODE, el doctor Ricardo Álvarez, que es un médico experto en todo el tema de riesgos laborales, que fue quien redactó la norma del sistema de riesgos laborales para Colombia cuando se expidió la ley 100 del 93, él estableció ya el manual ajustado, ya lo entregó al Ministerio de Educación para que se promulgue el decreto que corrija el 1655. En segundo lugar, la fiduprevisora tiene como tarea la contratación del equipo multidisciplinario para que entonces se lleve a cabo la fase de planeación, y una vez se supere esto, pues inicie la elaboración de los términos de referencia y el proceso de contratación de las firmas para contratar la etapa de implementación, que es lo que está en la viñeta 4 de esa diapositiva. Entonces, digamos que esa es la expectativa para que no se piense que el tema de salud y seguridad del trabajo como que quedó en el olvido, hace parte de la agenda, inclusive pues eso hace parte del documento del pliego de condiciones del paro. Obviamente este es un tema que reviste suma importancia para todos los docentes, y pues que la idea es que el próximo año inicie con sus primeros avances, como se los vengo contando. Entonces aquí termina la presentación.